Amigos y amigas, otra vez por acá desde el canal Comunicaciones con Seres de Luz. Llevaba días que no me conectaba con el canal, tenía algunos inconvenientes sociales y ya los pude resolver, gracias a Dios. Habíamos hablado anteriormente pues, de los temas que yo he tenido, los encuentros cercanos con la muerte y las comunicaciones que actualmente tengo con algunos seres de luz. Quiero darle las gracias también a aquellas personas a las cuales les he podido ayudar en superar sus duelos, que han sido muchas las personas con las que he podido comunicarme y que se han comunicado conmigo y he podido hacer el contacto con sus seres de luz para que ellos le digan a esos seres de luz eh, qué es la situación que están enfrentando con la pérdida o con la desencarnada de esos seres tan queridos. Porque yo sé que a veces nos apegamos demasiado a esos seres acá en la tierra y no estamos preparados para cuando ellos desencarnan, entonces nosotros no estamos preparados para hacer ese duelo que tampoco se los dejamos hacer a ellos. Hoy quiero hablar de un tema muy importante. Eh, esta semana estuve en un seminario y era sobre historia. Y como yo soy historiador, entonces se trató el tema en ese seminario de las religiones. Hubo cosas en contra y a favor, buenas y malas. Yo a veces tengo un errorcito o un grave error que generalizo mucho. He tenido esa costumbre de generalizar. Y a veces eso es malo, porque no se puede generalizar. Pero sí quiero hacer un énfasis sobre las religiones. Las religiones no son malas. El malo es el ser humano. Por naturaleza, el ser humano somos violentos y venimos a través de la historia siempre como con ese instinto de ser malos contra nosotros mismos, a atentar contra nosotros mismos. Y si no veamos, por ejemplo, la situación que estamos pasando en este momento en el mundo a nivel mundial. Quiero hoy, por ejemplo, hacer algo que yo creo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Cualquier religión que nosotros a la cual pertenezcamos, así no sea ninguna, porque yo considero que yo a la única religión que pertenezco es a la religión de Cristo, que fue la que nos enseñó que amamos los unos a los otros. Y el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, y cuando yo cumplo con ese mandamiento, yo sé que estoy haciendo todas las cosas, estoy cumpliendo con los otros mandamientos. Porque tengo un concepto de que, por ejemplo, las religiones es como lo dice un gran pedagogo que dice que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Y yo me atrevería a decir que los seres humanos nacemos puros y las religiones nos corrompen, porque las religiones nos ponen paradigmas y nos llevan como el caballito cochero a cumplir ciertas cosas que no hay por qué hacerlas, porque nos afectan a nosotros moralmente, espiritualmente y socialmente. Entonces yo creo que las religiones a estas alturas de la vida o de la, de la ciencia y del descubrimiento y de todo lo que ha sucedido ya, las religiones tienen que cambiar, las religiones tienen que proceder en beneficio de las comunidades. Entonces, yo creo que lo más importante es que las religiones nos apoyen para llevar un buen mensaje a la sociedad. Yo creo que la ciencia y el espiritismo ya se han dado cuenta que hay una buena conexión entre ese más allá que nosotros, aquellos que tenemos ese don de podernos comunicar con los seres de luz,
ya podemos ser testigos y la ciencia ya también ha podido comprobar de que sí hay esa comunicación con esos seres de luz. Y también algunos médicos eh, que hacen las regresiones también han podido comprobar de que nosotros desde acá sí podemos salir de nuestro cuerpo y podernos comunicar con esos seres que ya han traspasado ese estado del terrenal al espiritual. Entonces, me parece que es muy conveniente que nosotros cada día tratemos de avanzar más en la espiritualidad, que es lo que nos manda el espiritismo y lo que nos pide la sociedad. Hay que crecer más en el amor, hay que tener más amor por la vida, más respeto por el otro, más respeto por cada uno del ser humano, no importa su forma de vida, su estrato. No, yo creo que en este mundo nosotros tenemos que cumplir con eso que Dios siempre nos enseñó. Todos somos iguales. Y aprender de que no hay razas, hay etnias, pero la única raza que hay en el mundo es la raza humana. Y esa raza humana tenemos que saber que es especial, es la obra más importante que Dios creó en el universo. Como somos creados a imagen y semejanza de Dios, nosotros tenemos que saber que tenemos que respetar todo lo que Él creó para que nosotros lo disfrutáramos. Entonces nosotros tenemos que aprender a cuidar nuestro entorno natural, nuestro entorno social, una buena convivencia con los demás. La verdadera vida empieza cuando cumplimos con todas estas cosas. Una verdadera vida con espiritualidad, con amor, es cuando nosotros estamos bien con todo nuestro entorno, con mi vecino, con mi compañero de trabajo, con todos los que me rodean. Eso es una verdadera vida. Y podríamos también decir que la verdadera vida comienza cuando nosotros desencarnamos, porque muchas veces nos damos cuenta que cuando desencarnamos, aquellos que ya hemos tenido esos encuentros cercanos con, con la muerte, podemos estar seguros y convencidos de que allá empezamos una vida muy distinta, una vida llena de conocimiento, una vida llena de amor, de bondad, de alegría, que no la supimos disfrutar acá cuando la tuvimos, porque acá fuimos unas personas demasiado apegadas y materialistas y no nos preocupamos sino por poseer y no compartir. Entonces a veces tenemos esas dos formas de vida. Si nosotros acá llevamos una buena vida de compartir, de no envidiar, aprovechar lo mucho o lo poco que tengamos, pero eso mucho o poco que tengamos es saberlo disfrutar sin apegamientos, simplemente disfrutarlos porque sabemos que algún día lo tenemos que dejar y también de que eso lo debemos de compartir, como es de bueno cuando yo me siento a la mesa y puedo compartir con otro. O yo puedo llamar a mi vecino que sé que no tiene alimento o que cuando voy al restaurante, a alguna cafetería o voy por la calle y me puedo sentar con alguien, invitar a alguien que así sea un desconocido, pero que yo sé que no ha desayunado, que no ha almorzado, que no ha cenado. Entonces, poderlo invitar a compartir con él esos momentos de amor, de escucharlo y de que él me escuche a mí. Porque es que a veces pasamos por el pie de nuestros semejantes como si no nos diéramos cuenta que ellos también hacen parte de nosotros. Y nosotros tenemos que hacer parte de ellos también. Nosotros estamos llamados a servir y no a que nos sirvan. Entonces hay tanta gente que está esperando a que nosotros le podamos servir.
Esa es una forma de nosotros empezar un camino a nuestra vida espiritual. Cuando usted y yo y cada uno de nosotros los terrenales estamos en busca de una muy buena vida espiritual, prepararnos para una vida espiritual, entonces esa es la manera en que Dios nos dice cómo prepararnos para una vida espiritual. Y desde los mismos mensajes que recibimos de los seres de luz, ellos siempre me comunican y nos han comunicado a aquellos que tenemos el don de poder hablar con ellos, es de cómo nosotros poder vivir acá una forma sana para poder trascender en una mejor forma de vida espiritual. Entonces, yo creo que a cada uno de ustedes los invito es a que nos preparemos para una vida espiritual. ¿Cómo también se puede hacer una vida espiritual? Con la oración. Y hablaba al principio de las religiones. Todas las religiones son basadas en la oración, que cada una tiene una forma de hacer oración distinta. La oración, cualquiera de las religiones que sea, es buena. Dios la escucha y nuestros seres de luz también nos las escuchan. Pero lo importante es saber, tener el conocimiento de qué es lo que estamos diciendo en esa oración. Por ejemplo, la oración que nos enseña la religión católica, que es la que hace, por ejemplo, el rosario, que es repetitivo. Esa forma de repetir lo mismo no es en vano. Esa forma de repetirla es simplemente cuando usted es consciente de decirlo y de repetirlo varias veces, pero con ese concepto que usted tiene mentalmente y en el cerebro de que usted está diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Que cada que usted lo está repitiendo es porque usted está consciente de que nuestro Padre eterno está allá a la diestra de Dios Padre. Y que nosotros tenemos que ser conscientes de que Dios es uno solo, es uno solo. Y Dios nunca se puso nombres, ni Jehová, ni Yahvé, ni Jesucristo, ni Mahoma. Ya esos fueron dioses que inventa el hombre para fundar y crear las religiones y poder imponer un Dios. Jesucristo no es Dios. Jesucristo es el enviado de Dios que vino a este mundo a enseñarnos cómo debemos de llevar una vida santa, una vida de servicio. Ese es Jesucristo, ese que estuvo con los 12 apóstoles, ese que anduvo con las prostitutas, ese que fue hijo de un carpintero, ese que nació en un pesebre. Él no fundó ni creó ninguna religión, él simplemente vino como un enviado de Dios para enseñarnos cómo debíamos de comportarnos en esta vida terrenal. Y eso es lo que más nosotros tenemos que tener muy en cuenta. La preparación que Él vino a enseñarnos para nosotros poder enfrentar las vicisitudes que íbamos a tener acá. Hace poquito tuve esto que les estoy diciendo, me lo enseñó, tuve la oportunidad de hablar, que creo que muchas personas la conocen, a Celina, la que cantaba salsa, que era cubana. Yo tengo la oportunidad de comunicarme muchas veces con ella. Celina González, que es la esposa de Reutilio. Ellos dos eran cubanos. Celina murió por ahí en el año 2015, y yo desde hace ya 4 años he estado en constante comunicación con ella. Y ella es la que me da muchas orientaciones. Y esta semana que tuve oportunidad de hablar con ella, entonces yo le comentaba lo que se había tratado en el seminario sobre historia y religiones. Entonces ella me decía: Fabio, ustedes allá cometen los mismos errores que yo cometí cuando estuve allá.
nosotros tenemos creencias en eso que nos enseñan las religiones, pero acá es donde nosotros ya vemos las cosas distintas y de otra manera. Y me enseñó entonces ella y me decía que Jesucristo era el enviado de Dios para enseñarnos todo lo que les acabé de decir anteriormente. Y tengo también esa gracia y de poderme comunicar constantemente con mi madre, que la perdí desde hace muchos años. Yo tengo 66 años y a mi madre la perdí cuando tenía 8 años, y desde hace ya 10 años que tengo la comunicación con ella. Yo le doy tantas gracias a Dios, porque toda mi vida alegaba contra Dios porque me había quitado mi madre. Y hoy por hoy yo le pido perdón a Dios por haber muchas veces protestado y alegado porque me había quitado mi madre. Y ahora que tengo la oportunidad de comunicarme con ella, yo le pido perdón a Él y le doy antes las gracias porque me sirvió más desencarnada que encarnada. Siempre mi madre fue la que cuidó de mí desde niño hasta ahora que ya estoy viejo, y ahora que me comunico con ella, vivo tan agradecido y hablo con ella, y es la que me ha ayudado a superar tantos problemas que he tenido, y me ha ayudado a ayudarle a muchas otras personas a hacer sus duelos. Me da tanta alegría cuando voy o cuando me llama alguien y me comunico con los seres de luz para que se puedan comunicar con esos seres terrenales que sufren mucho porque han dejado ese luto, no han podido superar ese luto, o porque se les olvidó, o porque no quisieron perdonar a esa persona que desencarnó y se fue disgustada con Julano, con Perano, con el hermano, con el papá, con la mamá, con el tío, con el primo, con el sobrino. Y entonces esos que se quedan acá quedan en un duelo muy triste. Entonces cuando he logrado esa comunicación para ellos, y cuando ellos ya superan ese duelo y que le agradecen a uno y que se sienten tan aliviados, y que después constantemente me están llamando para decirme muchísimas gracias, quisiera comunicarme otra vez con mi mamá, con mi abuelo, o con algún ser de luz. Entonces, porque me he sentido muy aliviado, lo que hace que me comuniqué, lo que hace que le pedí perdón y lo que hace que me perdonó, eso me ha hecho sentir a mí muy bien. Ya me siento más espiritual, soy más humanitario, ya soy más caritativo, sé que tengo que ser más bondadoso, he crecido más como persona. Entonces eso a mí me llena demasiado, eso me hace sentir a mí demasiado feliz, y cada día me siento más tranquilo de poderle servir a los demás y darle gracias a Dios por ese don que me dio. Esa es una forma de nosotros decir cómo se nos presenta Dios. Dios se nos presenta a nosotros constantemente en muchas maneras, en demasiadas maneras que Él se nos presenta. A veces en nuestros sueños, cuando nos llegan nuestros pensamientos, cuando recordamos a algún ser querido, es porque Dios se nos está presentando y se nos está diciendo, ese ser querido está contigo. Cuando pensamos en ese ser querido, es porque ese ser querido está contigo y quiere, y Él es el que te guía, te orienta, porque nuestros seres de luz jamás nos abandonan, ellos constantemente permanecen con nosotros. Cuando nosotros decimos es que se me fue lo que yo más quería, no, Él no se te ha ido, Él está ahí contigo y permanece contigo. Entonces tú tienes que estar agradecido, porque nosotros cuando desencarnamos simplemente pasamos a otro estado, que es el estado espiritual, pero desde ese estado espiritual eh, nos colaboran demasiado y nos sirven demasiado y nos dan más conocimiento, nos enseñan a prepararnos para ir a ese estado espiritual que nosotros también tenemos que estar preparados. Por eso no debemos de tenerle miedo a la muerte, porque es que a la muerte no se le tiene miedo. A la muerte es un premio que Dios nos da para nosotros descansar de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo se envejece, se enferma,
Entonces, la muerte es una forma de darle descanso a ese cuerpo, a esa maquinaria, pero nuestro espíritu continúa. Entonces nosotros tenemos que estar agradecidos porque podemos trascender de ese estado terrenal y dejar descansar ese cuerpo material y poder ir a ese estado espiritual, el cual es el mejor, que es donde ya Dios nos va a recibir y nos va a enseñar para poder pasar a otro estado. Porque acordémonos que son varios estados, el terrenal, el espiritual y el eterno. Ese eterno es cuando llegamos allá a la diestra de Dios Padre, que es muy difícil llegar según los, lo- los espiritistas y según los seres de luz. Ellos mismos me dicen, es muy difícil, porque nosotros tampoco acá hemos visto a Dios, todavía no lo conocemos, aún todavía estamos en preparación, sea porque nos toca reencarnar o prepararnos, pero durante mucho tiempo, para poder trascender al estado eterno. Y el estado eterno es demasiado, demasiado difícil conseguirlo. Son muy pocos los que pueden llegar al estado eterno, porque primero nos toca pasar por muchas otras vidas por las cuales tenemos que pasar. Me alegro mucho haber podido compartir otra vez con ustedes, desde aquí, desde el canal, eh, conocimiento con los seres de luz o acercamiento con los seres de luz o aprendizaje con los seres de luz. Desde acá estoy constantemente para estar con ustedes. En la próxima vez, en el próxima vez que tenga la forma, voy a estar con varias personas con las que he podido ayudarles a pasar los duelos, para que nos den algunos testimonios de cómo se han sentido ellos después de tener la comunicación por intermedio mío como canal, para que ellos se puedan comunicar con sus seres de luz. Ha sido un placer poderme comunicar con ustedes desde aquí, de este hermoso país, Colombia, la ciudad de Medellín. Que terminen de pasar un día muy, muy feliz. Dios los bendiga y muchísimas gracias.